Bueno, y vamos a ver, yo mi planteamiento, aquí tienen en esta primera, pues el cartel de ustedes, ¿no? El póster, el programa, y luego un texto que es que me llegó hace unos días y que me parece muy importante, esta declaración por un sistema alimentario basado en la agroecología y la soberanía alimentaria, que en el fondo entiendo que es lo que ustedes quieren hacer. Y entonces me parecía muy oportuno. Yo creo que quizás es más concreto esto que hablar de desarrollo sostenible, porque en el fondo estamos hablando de cuestiones mucho más concretas, ¿no? Bien, entonces, como acepto el reto este de la parte académica, a mí siempre me gustaba en mis clases plantear este círculo, estos círculos. Ahí tienen la relación entre economía, reglas de juego y medio ambiente. Tienen la economía en el centro, pero que no significa que sea lo más importante, sino lo que significa es que toda economía está inserta en un marco institucional o unas reglas de juego. Y esto es importante verlo, porque sin reglas de juego no hay economía. Y todos los resultados tienen que ver habitualmente con las reglas de juego. La precariedad, la cantidad de gente que está fuera de bajo el umbral de la pobreza, la situación de la cumbre en Gran Canaria, las zonas rurales, por qué están como están. Todo tiene que ver en gran medida con reglas de juego. Y la otra parte es la interacción con el medio ambiente, con la naturaleza. Son las tres cuestiones básicas. Entonces, mi trabajo en la universidad durante prácticamente todos los 40 años que he estado ahí ha sido trabajar sobre estas reglas de juego. ¿Por qué son estas reglas? ¿Por qué no otras? ¿Quién decide qué reglas se van a aplicar? ¿Quién decide qué reglas se van a aprobar? ¿Y qué resultados nos pueden dar estas reglas? Fíjese, en relación con los temas de la agricultura o de la economía rural, es fundamental entender, o de la agricultura de exportación, o de la economía en general, ¿qué es un coste? Esto no se lo plantea prácticamente nadie. ¿Qué vamos a tener en cuenta como coste? ¿Quién va a considerar qué es un coste y qué no es un coste? ¿Quién va a soportar o cómo se van a distribuir esos costes? ¿Cómo se van a distribuir los beneficios? Es que todo esto está en las reglas de juego. Los beneficios y las subvenciones. ¿Qué normas fiscales, ambientales y sociales? El medio rural no puede competir con otros medios de exportación, por ejemplo, sin tener en cuenta esas reglas, esos beneficios, esas subvenciones, esos impactos ambientales, esas normas fiscales, etcétera. ¿Qué calidad alimentaria? Si es comparable la calidad alimentaria de la agricultura en las zonas rurales con otras zonas. ¿Qué es eficiente y sostenible? ¿Qué es competitivo? ¿Cómo lo medimos todo eso? Para mí estas son las preguntas clave, porque si no, les hacen creer, no, ustedes en la cumbre, pues compitan, traten de competir. No, no. Si no hay reglas claras o si hay reglas distintas y discriminatorias para ustedes, nunca van a poder competir. Ténganlo claro. Y esto lo saben ustedes. Quizás no lo articulen como lo articulo yo, pero ustedes lo saben perfectamente. Pero entonces viene la pregunta, ¿y quién decide qué reglas o qué leyes se hacen? Bueno, pues esto es de un informe de Oxfam. Esto a mucha gente le molesta, incluso en las facultades de economía. Lo que pasa es que si te molesta esto, pues no vas a entender nada. Vas a creer que la economía es ajena a esto, y eso es un error. ¿Quién decide qué reglas se aplican? Bueno, pues este informe de Oxfam dice, se titula Gobernar para las élites. Y ahí tienen la mayor parte de los españoles, 8 de cada 10 personas, el 80% de los españoles piensan que las leyes están hechas para proteger a los poderosos. Ahí tienen la resistencia del PSOE a hacer una reforma fiscal o a hacer una reforma laboral o a hacer una reforma ambiental en serio que se aplique con todas sus consecuencias, o el tema de las macrogranjas, o a definir bien qué es un alimento de calidad que no enferme a las personas, por ejemplo. Entonces, bueno, estas son las claves para poder hablar en serio de desarrollo rural, de economía rural que funcione o no. Esto les puede parecer exagerado. Bueno, ahí tienen, esto es un recorte del diario de avisos del 1 de julio del 95. Yo tengo un archivo bastante interesante sobre todas estas cosas. Miren el titular, los empresarios canarios quieren controlar las consejerías más inversoras. ¿Qué significa esto? Que ellos son los que van a gobernar, así de claro, no nos engañemos. Ellos son los que van, si leen la noticia luego con más profundidad, y esto se lo voy a dejar a Carmen y a quien quiera, yo no cobro, y además me interesa que ustedes lo tengan y lo lean y me critiquen si les parece oportuno, que son los empresarios los que quieren controlar esas reglas y aplicarlas en su beneficio. No las van a aplicar en beneficio de los de la cumbre, que no tienen poder, por ejemplo, o de otra gente con menos capacidad de influencia. Y seguimos el hilo, esto es un dibujo que es una adaptación que he hecho, no se engañen, de un dibujo que viene en el Financial Times de hace unos cuantos años,
en el que los bancos, después de la supuesta crisis del 2008, son los que siguen mandando. Esto me lo ha hecho un amigo, yo le he dicho, pon en la carreta encima quiénes son los que mandan y abajo los que tiran. Esto está ocurriendo actualmente en Canarias. Es la noticia anterior que les he puesto. Esto, lo que pasa es que esta noticia dice, oye, bueno, es la realidad, no nos engañemos. Más detalles, con el tema de las subvenciones. Esto lo decía en el año 2003 José Carlos Mauricio, que era consejero de Economía. A los canarios nos ha ido bien con un cierto victimismo unido a una fuerte presión en Bruselas. Pero el lloriqueo ya no vale. Canarias no tiene que ser una región subvencionada por Europa. 2003, muy bien. Miren, en el año 2020, en el diario de aviso se entrevistó a un consultor de origen francés que se vino a instalar a Canarias y que tiene una empresa, hace consultoría empresarial. Y le preguntan, dice, no tenemos una clase empresarial muy formada, ¿verdad? Le dice el periodista, dice, tan negativo más que eso es la mala política de subvenciones que hay con las empresas. Algo que me impresionó a las 3 semanas de mi llegada a Canarias. A las 3 semanas de mi llegada a Canarias. Él llegó en el 2004. Un año después de que el consejero Mauricio dijera que ya no teníamos que seguir siendo subvencionados. ¿Y qué dice el consultor? A la explicación dice, es que en Canarias hay muchas empresas zombies que sobreviven porque tienen subvenciones. Ojo, sobreviven porque viven solamente de captar subvenciones. ¿Y quién hace las reglas para esas subvenciones? Los propios grandes empresarios. No se escandalicen, es la realidad. Y fíjese esto del 25 de octubre, el 2 de noviembre del 2020, José Carlos Francisco, el presidente de la COE, que fue alumno mío, le contraataca a las declaraciones de Michel Gurión y le dice el periodista, ¿puede convertirse Canarias en una región subsidiada? Dice, es posible que esto ocurra durante 1 o 2 años, pero no es algo sostenible en el tiempo. ¿Entienden? En el 2003 Mauricio dice, no podemos seguir así. 20 años después Michel Gurión dice, esto es un escándalo de subvenciones para empresas que no las necesitan o que viven solo de las subvenciones. Y el presidente de la COE, que debe saber mucho de subvenciones y de hacer reglas de juego a su favor, dice, bueno, es que esto no puede seguir así. Viven de eso, no se engañen. El mundo rural nunca va a levantar la cabeza si no cambia todo este sistema, todo este marco institucional. ¿Cuál es el marco institucional? Este que yo llamo la ecuación de las grandes empresas. ¿Qué pasa con las grandes empresas? Pagan impuestos muy bajos, pagan salarios muy bajos. Ahí los tienen ustedes ahora ofendidos porque el salario mínimo se va a elevar a 1.000 euros. Es un escándalo. Pero las grandes empresas viven con estas reglas. Impuestos y salarios muy bajos, subvenciones muy elevadas y responsabilidad sobre costes sociales y ambientales. Mire, en las zonas rurales de montaña, por lo que yo he estado viendo en la cumbre de Gran Canaria, aquí y en otros sitios, los impactos ambientales son mucho más bajos que los impactos de la mayor parte de la agricultura de exportación, pero no se tienen en cuenta. Entonces, claro, es imposible competir. Las ayudas que recibe la agricultura rural es mucho menor que las que recibe otra agricultura de exportación. Los impuestos que pagan los agricultores pequeños son mayores comparativamente que los que pagan los grandes. Al final, esto es lo que hay que cambiar. Esa mentalidad de que ustedes no son competitivos y hay que cambiar las reglas de juego, que es de donde viene todo. Este resultado de la ecuación de las grandes empresas es lo que yo llamo botín del saqueo, beneficios desmesurados e injustos. Todo esto está muy estudiado en la literatura económica. Aquí tienen 2 libros en los que yo he participado. Uno que se llama Los costes sociales de la empresa privada, que es de un economista alemán que ya murió hace mucho tiempo, y el otro es algo que yo utilizaba con mis estudiantes, este libro, Lo pequeño es hermoso, lo grande está subvencionado. A mis estudiantes les molestaba este libro porque decía, porque no se creían ¿qué nos han hecho creer? Que las grandes empresas compiten porque son más eficientes. Mentira. Mentira, por favor, dejen de creerse. No podemos seguir viviendo en creencias que son falsas, que van contra nosotros. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en Canarias? Pues mire, tenemos 2 agriculturas y 2 reglas. Hay una agricultura de exportación y una agricultura de consumo interior. ¿Y por qué les cito a Humboldt? Humboldt es este naturalista que visitó Canarias y que, de camino para América, y en el año 1799, ya reconocía que lo que estaba ocurriendo en América del Sur, Cuba, en las colonias españolas, dice, los cultivos comercializables de exportación habían reemplazado a los vegetales que proporcionan alimento. Los habitantes de la región de Cumaná cultivaban tanta caña de azúcar y tanto índigo, pueden poner entre paréntesis, tanto plátano y tantas otras cosas, que estaban obligados a comprar a otros países alimentos que podían haber cultivado ellos perfectamente.
Lo que hacía falta era una agricultura de subsistencia con cultivos comestibles y variados, con cosas como plátanos para consumo interior, quinoa, maíz, patata. Esta es una definición en 1799 muy lúcida de lo que necesita Canarias y que no se puede hacer sin la agricultura rural, sin la agricultura de montaña, sin la agricultura y la ganadería. Para mí es impresionante. ¿Cuál es el problema? Que hay dos reglas distintas. Una para la agricultura de exportación y otra para parte de la agricultura interior. Por eso hablo yo de la perversión del POSEI. El POSEI subvenciona cultivos de exportación, especialmente el plátano, y desatiende en gran medida la agricultura de consumo interior. La mayor parte de los recursos financieros y naturales se los lleva el plátano y la exportación. Esto lo que hace es, no hay recursos para la agricultura interior, para dar de comer de manera sana a la gente en Canarias. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues entonces subvencionamos la importación. En vez de subvencionar la producción agrícola, ecológica, familiar en Canarias para poder alimentarnos de manera sana y crear empleo, se subvenciona la importación de productos, vamos a decirlo así, de calidad que habría que contrastar, porque son de agricultura extensiva. Y hago un símil con lo de la ganadería extensiva. Se subvenciona la importación de estos alimentos y se cierra el ciclo que yo llamo de saqueo de lo público, financiado con 268 millones de euros y disfrazado de todo tipo de tópicos. Y además genera escasez de agua. No se olvide, yo he trabajado muchos años en temas de agua, no hay gestión del agua sin gestión del territorio. No hay gestión del agua sin gestión del territorio. Si empezamos a reducir los plátanos de exportación, sobra agua en Canarias. Y hay muchos otros cultivos que necesitamos para dar de comer a la gente y para crear empleo y promocionar y consolidar las zonas rurales, insisto. Algunos datos. La estructura del sector platanero canario en 2015. Solo 354 perceptores, es decir, el 4,8% del total, acapararon casi la mitad de la fruta con derecho a ayuda, es decir, 141 millones de euros. Otra más reciente, en 2020, casi el 6% de los productores de plátano se come más de la mitad de las ayudas a la UE. Desde mi punto de vista, esto no puede seguir así. Si queremos promocionar los entornos rurales, la agricultura rural, y que la gente pueda vivir con dignidad, no se puede seguir con este sistema jurídico legal de ayuda. Hay que transferir ayudas al sector rural y punto. Yo sé que esto es complicado. Aquí tienen otro dato. ¿Quién se lleva las ayudas europeas en el periodo 2007-2013? Plátano 68%, ganadería 11%, resto de producción vegetal 8%, papas 3%, viñedo 2%, tomate 7%. Bueno, pues esto tiene que cambiar. Es que cuando estamos hablando de promocionar, y es fundamental porque nos van a venir tiempos más difíciles todavía, tenemos que consolidar, no digo totalmente alimentarnos solo de lo que se produce en Canarias, pero tenemos que consolidar el potencial rural, alimentario, agroecológico de Canarias. ¿Y qué pasa? Pues que Canarias puede autoabastecerse en hortalizas frescas, frutas tropicales y en muchas otras cosas. Hay un estudio que hizo un geógrafo palmero muy interesante. Pero ¿qué pasa? En Canarias solo se usa el 18% del terreno cultivable, son 42.000 hectáreas, y hay 90.000 abandonadas. Es decir, aquí hay un trabajo muy importante que hacer, pero no se está haciendo prácticamente nada. Se sigue con el turismo. Es la obsesión del turismo que nos va a dejar tirados en cualquier momento, porque no vamos a tener que comer, y no estoy exagerando. Hace unos días se hablaba o se está hablando hoy, precisamente en los periodos, de una posible guerra que dicen que la quiere empezar Rusia. Yo dudo eso, la quiere empezar Estados Unidos porque quiere vender su gas contaminante para salvar a las empresas de fracking de Estados Unidos que están arruinadas por su mal, por el desastre que están haciendo allí. Imagínense que hay un conflicto bélico, de qué vamos a comer aquí, qué turistas van a venir. Estamos en la luna, si creemos, esto es como lo de la película esa, no mires hacia arriba, no queremos mirar para dónde estamos. Y estamos en una situación muy vulnerable y al mismo tiempo con un potencial muy potente, con un gran potencial para abastecernos mejor en alimentos frescos y sanos. Pero ¿qué pasa? El barco que tenemos nos lleva a esta situación. Se ignoran los costes de la agricultura convencional. Se ignora la contaminación del agua y del suelo. Por cierto, hace ya más de 20 años que hay, o 30 incluso, que hay una tesis doctoral sobre la contaminación del acuífero en Gran Canaria por los residuos de agrícolas, pesticidas y todo eso. Deterioro del agua y del suelo, deterioro de la salud y deterioro y pérdida de la biodiversidad. ¿Y qué pasa? Pues pagamos 3 veces al menos la agricultura, los productos de la agricultura convencional. Al comprar en el supermercado, al subvencionarlo
a subvencionar esa agricultura con nuestros impuestos. Y luego cuando se deterioran los sistemas de salud, nuestra salud y los ecosistemas. Y entonces, bueno, esto es así. Lo que pasa es que esto, mucha gente dice, bueno, pero es que la agricultura ecológica es más cara. No, falso. La agricultura ecológica es muchísimo más barata, genera mucho más empleo y genera una alimentación de calidad y no contamina ni el suelo ni el agua. Y estamos más sanos, con lo cual el ahorro en presupuestos de salud, sanitario, la Consejería de Sanidad, bajaría muchísimo porque tendríamos una mejor salud. Esto llevo muchos años trabajándolo y si tienen dudas, miren, les pongo esto porque este tipo de estudios yo no los conozco aquí en España. Este es un estudio del año 2019, los costes ocultos de la agricultura en Inglaterra. Este estudio tiene una lista salvaje y deprimente de enfermedades generadas por la agricultura industrial inglesa. Yo a esto le llamo, aquí hay que elegir entre agricultura ecológica o agricultura oncológica. No hay más. Vamos a dejarnos de historia. Estas enfermedades, esta lista de enfermedades que tiene ahí, es la lista de enfermedades que aparece en este informe, que está en internet, no me invento nada. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, caries, malnutrición, sobrepeso y obesidad, hipertensión. Saben que Canarias es una de las comunidades donde más muerte hay por malnutrición, sobrepeso y obesidad. Ahí tiene la lista: hipertensión, demencia, Alzheimer, resistencia a antibióticos, alimentos contaminados, pesticidas, organofosforados, nitratos en agua potable. ¿Cuál es el fallo desde mi punto de vista de este informe? Que le pone un precio a todas esas enfermedades y a los miles de muertos que generan. Y para mí, como economista, es donde mete la pata. 116.000 millones de libras. ¿Y qué? Divídalo entre la gente y tú dices, no pasa nada. Hay que prohibir la agricultura oncológica. Lo que pasa es que ya vemos lo que está pasando cuando algún ministro, como Alberto Garzón, habla de las diferencias que existen entre la carne o las diferencias que existen en los tipos de agricultura. Se le echan encima. Pues tendremos que asumir que esto tiene que ocurrir y que el gobierno tiene que proteger a las personas, cosa que, en fin, a veces cuesta creer. Bueno, pues aquí tienen también un relator especial de las Naciones Unidas, donde se habla de la importancia de la agricultura ecológica, de la ecología, que es la única que tiene futuro, lo dicen ellos también. La FAO lo ha dicho también, es la única que puede alimentar al planeta con garantías de seguridad, ¿no? Y entonces, bueno, termino, porque ya tampoco, para mí este es el esquema que yo les quiero transmitir, es la portada que les puse antes, y uno de los párrafos de esta declaración dice: manifestamos que más que nunca nuestro convencimiento de que es posible y urgente construir un nuevo sistema alimentario basado en los fundamentos de la agroecología campesina, la soberanía alimentaria y la economía solidaria, cooperativa y feminista en una sociedad que rechace el odio y acoja el diálogo y las diversidades. Y está muy bien, pero si no sabemos que todo esto exige un cambio radical en las reglas de juego, subvenciones, impuestos, todo este tipo de cosas, no. Ustedes, la agricultura rural, la economía rural de la cumbre, aquí y en el resto de las islas, no va a consolidarse nunca. Así que por ahí tenemos que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Si te parece, deja de compartir la pantalla para todos poder vernos. Tienes que volver abajo, en donde mismo le diste a compartir, lo vuelves a abrir y te dice dejar de compartir. Ah, sí, sí, sí. Ya está. Eso es. ¿Vale? Yo creo que ahora le voy a dar paso, ya hay gente que ha pedido la palabra y Gara nos va a apoyar ahora en este momento dando el turno a cada uno. ¿Te parece, Gara? Activa tu teléfono, Sí, tu claro. micrófono. Lo que hay dos manos levantadas y realmente no vi cuál lo levantó primero porque estaba la pantalla Antonio, yo compartida. creo que, Ahora hay tres. yo Vale, creo que fue Antonio, Chema y luego primero. Cristóbal. Vale. Pues Antonio, como dijimos, nombre, colectivo al que perteneces o afiliación, en tu caso lo sabemos, pero un poco lo digo en general, y intervenciones cortitas, ¿vale? Para poder escucharnos todas y todos, ¿vale? Así. Vale, sí, sí. Agradecer la intervención de Aguilera Glynn. Es compartir para nosotros los que no estamos en ese mundo universitario, los que no estamos incluidos en ese mundo político, para nosotros es la realidad de todos los días. Somos muy conscientes en la base del pueblo de dónde tenemos los problemas. Para mí personalmente es una alegría ver que también en altas instancias o en universidades es consciente también de la problemática que nosotros tenemos en el día a día. Nosotros además somos los sufridores de eso, de una desaparición del mundo rural, de un éxodo de un territorio rico que ha quedado en la nada
en poco menos que ser el patio de atrás para un selfie, para respirar un poco de aire bonito, ¿no? Y también somos muy conscientes de la poca capacidad de influencia política que podemos tener para la demanda de lo que nosotros creemos que es un territorio sostenible y que da respuesta a ese reto alimentario equilibrado y sostenible y de calidad, ¿no? Completamente de acuerdo en esa pelea, ¿no? El problema es cómo llegar, ¿no? Y para nosotros creo que este empuje de esta universidad nos va a dar esa capacidad a lo mejor de tener estudios reales sobre nuestro propio territorio, sobre nuestras propias condiciones, poder aportar esa demanda pues bien justificada, bien estudiada y con personas, con valías, con los conocimientos y los reconocimientos para que nos sirvan de apoyo a nosotros para llegar a esa parte de la ciudadanía a lo mejor más urbanita, ¿no? Que para nosotros los que vivimos en el campo nos enfrentamos a una dinámica de tenemos que dirigirnos a una gente que ha cambiado a diferencia de los territorios del interior, donde los roperos son más grandes que las despensas, donde la gente paga por sudar en vez de cobrar por sudar, donde se hacen un montón de cuestiones, hay unos cambios ahí en las dinámicas en las que es difícil que comprendan muchas de las veces la realidad que nosotros tratamos de demandar y de poner en valor, ¿no? Entonces, es complejo, con lo cual para nosotros creemos que esta universidad, con lo cual agradecido a García Klin por su magnífica intervención y que sea tanta la claridad que manifiesta, ¿no? Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Antonio. Ahora le dejo la palabra a Chema, que tenía la mano levantada. Por favor, un poco seguir esta dinámica, presentarse, intervenciones cortas, porque todavía nos queda unas cuantas, así que eso, gracias. Chema. Hola, soy Chema Tante, soy el editor del digital lacasademitía.es y la pregunta, Federico, ¿cómo se puede ser breve? Seré breve, pero es complicado ser breve cuando lo que has expuesto, Federico, es tan sangrante y tan lacerante. Pero aprovechando que todavía, por lo menos que yo haya visto, uno de las personas pertenecientes a la administración sigue con nosotros, lo cual es de agradecer. No sé si Augusto también, pero yo veo a Jorge, pues vale la pena. Como Jorge ha hecho hincapié varias veces en su intervención de la importancia de dar voz a todos y de que este problema que todos asumimos se busquen soluciones de abajo para arriba, pues yo espero que Jorge me escuche. Y le pregunto a Federico, ¿tú crees, Federico, que la administración actual está actuando realmente en defensa del sector primario canario? Por lo menos, lo digo como chiste macabro, cuando una consejera de turismo ha dicho que las hamburguesas de McDonald's forman parte de la rica gastronomía isleña, colocando la hamburguesa al nivel del potaje de berro. Es todo. Muy bien. ¿Contesto yo? Sí, perdona, Federico. Sí, vamos a hacerlo así, pregunta-respuesta, respuesta, si te parece. Vale. Luego Bueno, ya yo le tocará a Antonio, Cristóbal. darle las gracias, Antonio. No te puedo decir más, gracias por haberme invitado a mí, ¿no? Chema, bueno, pues yo creo que los datos hablan por sí solos, los datos de reparto del POSEI y los datos. ¿Por qué se hace esta universidad rural? Pues precisamente porque la Consejería de Agricultura, si van a los datos de la Consejería de Agricultura de apoyo a la agricultura ecológica son ridículos. Es que no se lo toman en serio. Luego Margarita nos hablará más de eso. Pero los datos estadísticos del POSEI y no se quiere cambiar todo el tema del plátano y de la agricultura de exportación. Esto es un suicidio, ¿eh? No querer cambiar esto es un suicidio. Entonces, para no alargarme y para evitar otras intervenciones, la administración, desde mi punto de vista, está defendiendo unos intereses muy limitados, los de ese 6%, 15%, 10%. El resto no existe, en serio. Por eso vuelvo a la regla. ¿A quién benefician las reglas de esto? Punto. Ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Federico. Cristóbal, si quieres lanzar Sí, tu solo pregunta. precisamente nuestro gran problema, digamos, de consumidores también,
que es que, por lo que tengo entendido, a ver si más o menos estarán por ahí las cifras, Federico lo dirá, el REA se creó precisamente para importar insumos, es decir, papas de semilla, no para importar papas de consumo, para importar cereales para hacer pienso, no para importar pienso, y así sucesivamente. De tal forma que, y además se coge del REA, de la filla del POSEI, es decir, se le quita a los agricultores y se le da a los importadores para traer productos de fuera. Eso es lo que ha logrado al final, es eliminar la competencia de la agricultura interior para favorecer la agricultura de importación. Tengo entendido que van por ahí los tiros. Si eso significa que se ha dado de las 168 millones de euros, unos 60 y pico millones de euros al REA, significa que se le ha quitado 10.000 millones de las antiguas pesetas, para hacernos un cálculo aproximado, de subvenciones a la agricultura de cualquier tipo, pero de agricultura de Canarias. En una reunión que tuvimos con don Augusto, Antonio y yo, le propusimos que, ya que el almendro está en montones de sitios de Gran Canaria, de la cumbre, Tejeda, Artenara, San Bartolomé, San Bartolomé, Agüimes, Ingenio, todos altos de San Mateo, etcétera, etcétera, pero si nos vamos a Punta Gorda, Garafía, a Punta Llana, a Tijarafe en La Palma, si nos vamos a La Gomera, también en la parte del Pinar, y así sucesivamente, Santiago del Teide en Tenerife, es decir, y además se han plantado últimamente muchos, incluso en Fuerteventura, pero no recibimos nada porque resulta de que al final lo que tenemos es una ayuda que tiene que ser por UPFH, es decir, que no existe esa digamos, forma de comercialización para el almendrero, siendo un gran exportador en su tiempo de 400.000 kilos de pipa para Inglaterra y Alemania. Es decir, que hemos pasado de tener un campo vivo a un campo casi muerto. No sé si por ahí estarán las cifras, pero por ahí vamos. Nada más, era una pregunta sobre si el REA no ha eliminado la competencia de la agricultura de Canarias, la competencia interior a la agricultura de importación. Gracias. Bueno, yo he dado algunas cifras. Lo importante es la estructura jurídica o legal que hay detrás. E insisto, es favorecer la agricultura de exportación, crear un vacío en la agricultura de abastecimiento local, con lo cual justifico que se le den subvenciones a los importadores. Y ustedes, los de dentro, se quedan con el culo al aire, básicamente. Con unas ayuditas para algunas cosas directas o indirectas, pero que no resuelven el problema. Y yo insisto, esto son decisiones suicidas. Hay que cambiar este modelo económico, hay que cambiar esta mentalidad y hay que cambiar. Lo que pasa es que, claro, tú lo has dicho también y yo soy consciente, los cambios tocan intereses. Y el reparto de estos 268 millones es muy goloso, claro, muy goloso. Y esta gente tiene mucha capacidad de presión que no tienen ustedes. Entonces, el tema es cómo aumentar y generar esa capacidad de presión. Pues yo no lo sé, porque no soy... Yo reconozco mis carencias, ¿no? Pero por lo menos tener claro de cuál es el problema. Y segundo, no se culpabilicen cuando le dicen que no son competitivos, porque no es verdad. Es que al plátano le quitan las ayudas y no es competitivo. Son empresas zombies, que lo dice este consultor con muchísima claridad, y ustedes lo saben mejor que yo, pero nos han hecho creer, estos pequeños no son competitivos, como que no son competitivos, pero si no hay una competencia entre iguales, ¿de qué me están hablando, no? Entonces, claro, vuelvo al dibujo de la carreta. La consejera está tirando de la carreta y dentro y encima de la carreta están los grandes exportadores de plátano y esta gente. Claro que sí. Y ellos defienden unos intereses que se pusieron en un momento determinado, porque como dice esa noticia del diario de avisos del año 95 y anteriores, las reglas de juego responden a intereses muy concretos. Esto no es nada nuevo. Siempre digo que Adam Smith, ese filósofo del 18, que trabajaba mucho sobre estas cuestiones, decía, las reglas de juego siempre las hacen los poderosos para engañar a los que tienen menos poder. Adam Smith, que no era Marx, ahí lo dejo. Muchas gracias, Federico. Juana, ¿tienes el turno? Juana Ojeda. Buenos días, soy Juana Ojeda, soy la secretaria de la Cofradía de Pescadores de Agaete, que formamos parte también de la Unión de Asociaciones, y yo pues dar las gracias a Federico, muy interesante su exposición, y yo quiero trasladarla los conceptos básicos a la pesca, que se está dando los mismos problemas, o sea, no hay relevo generacional porque no es atractivo
porque el valor que, o sea, no se promociona la pesca artesanal, ¿vale? La pesca lo que se está primando es la industrial. Importamos productos de fuera porque no producimos lo suficiente. ¿Pero por qué no producimos lo suficiente? Porque, bueno, a nivel nacional se limitan las cuotas de pesca, en fin, estamos totalmente limitados y efectivamente toda la exposición que ha hecho Federico se la puede trasladar perfectamente y que hacer la comparación de la agricultura ecológica con lo que sería la pesca artesanal aquí en Canarias, que es lo que hay. Es pesca local y incluso se subvencionan productos pesqueros que pescamos en Canarias para sacarlos fuera. O sea, se paga dinero al transporte de ese pescado y después compramos el pescado congelado que entra quitándole los aranceles. O sea, pescado de Mauritania, de la costa, yo le llamo de la costa africana. O sea, esto es un sinsentido, efectivamente, y que bueno, pues esa es mi aportación a esto. Y muchas gracias, Federico, y a todos. Pues gracias a ti, Juana, y a ustedes, porque me alegro de que les haya servido el esquemita este que yo he presentado, y me alegro mucho esa comparación que ha hecho entre la agricultura ecológica y la pesca artesanal. Yo creo que es muy interesante, que a mí no se me haya ocurrido y me da más ideas también. Muchas gracias. Pues si le parece, vamos con la última intervención de Jorge Artiles y así ya pasamos a Margarita Hernández después para que no se nos vaya el tiempo. Vale. Y un segundo antes, Jorge, recuerden que las personas que han pedido palabra tienen que volver al mismo sitio para quitar su pedida de palabra, para que no nos confundamos después. Gracias. Venga, Jorge. Sí, hola. Bueno, no podía dejar de, teniendo aquí por primera vez, después de que me diese clase hace muchísimos años, Federico, la primera vez que coincidimos, pues yo estaba en esos mundos y tú has estado en otro, y no, me alegra muchísimo ver todo el compendio y el entusiasmo en elaborar todo ese conocimiento en economía crítica que tú has hecho durante todos estos años. Yo no te he podido seguir muy bien, pero me alegra, vamos, comparto 100% todo el análisis que tú has realizado. Vamos, aun teniendo la posición que tengo, efectivamente uno se ve sujeto siempre en los entornos donde trabajamos, te ves sujetos a enormes contradicciones. Una total incoherencia de políticas, la vemos en todos lados. Es muy difícil que haya coherencia total cuando hay distintos grupos políticos, distintas visiones, y por supuesto hay lobbies y grupos de presión que también que son importantísimos. Como ya dije en el primer Congreso Internacional de Sistemas Agrarios Tradicionales, ahí en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, que fue mi primer trabajo, ¿no? Desde luego, yo creo en una gobernanza rural con base ciudadana, digo, con implicación de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que hacerse fuerte a todos los niveles para poder presionar. La pregunta, desde luego, yo no soy iluso, uno no puede ser iluso y no puede ser ingenuo, porque si no uno no podría trabajar en lo que hace. La pregunta que te hago, Federico, es que ¿tú crees que es posible ese mantra que uno defiende de una gobernanza pública participada en Canarias? A ver, la pregunta es interesante. Desde luego, es muy complicado, porque hay un nivel de... O sea, lo primero, ¿cuál es el problema? Queremos resolver. Y no hay una definición clara, porque seguimos jugando a que somos región ultraperiférica y que estamos aquí muy mal y que no se puede competir, pero sí se puede competir y se pueden hacer muchas cosas. Es cuestión de decir, hay que romper estos grupos de interés y hay que apoyar a la gente de las zonas rurales, que es muy competitiva, que es ecológica, que no contamina en el sentido como lo hacen otras empresas, otra agricultura de exportación que contamina acuíferos, que ahí tienen el informe de Inglaterra, me remito a él. Lo que pasa es que, claro, nos hacen creer que nosotros somos un ejemplo de desarrollo sostenible para otros países, una locura. Nos están mintiendo continuamente.
hay una posibilidad de gobernanza. Mira, en este momento, yo sigo pensando que la revolución más importante es personal. Es entender quiénes somos, dónde estamos y cuáles son los problemas. Porque si no, la gente sigue pensando, es que la gente, digo sigo pensando, pero no piensa. La gente, todos estamos imbuidos, educados con creencias tramposas. Y creemos que entendemos, y no entendemos. Porque esto empieza en la universidad, en el colegio y todo esto. La universidad no te hablan de estas cosas. Antes decía Antonio, que vienen las altas instancias. Antonio, olvídate, yo en la universidad estaba solo. Ahora sé que hay algún estudiante mío que está con Margarita, antiguo estudiante, profesor, que está con Margarita, pero hay muy poca gente en la universidad, porque este tipo de cosas no se consideran serias todavía en la universidad. Y Jorge lo sabe también. Y el tema de la participación, hay mucha verborrea con el tema de la participación, de la gobernanza, no te dejan. En el fondo, no te dejan, es todo verborrea. Y Carmen se ríe porque lo está viviendo también, lo estamos, y Juana también, y claro, cualquier persona con un mínimo de sensibilidad y un mínimo de humanidad se da cuenta de que esto es una tomadura de pelo. No contamos para la mayoría de los políticos, no nos tienen en cuenta, se ríen de nosotros. Y claro, ¿cómo podemos hablar de gobernanza? Vamos a bajar el lenguaje, vamos a decir, ¿contamos nosotros para los políticos o no contamos? ¿Nos toman en serio? Hablamos con un lenguaje. Por eso me ha interesado a mí cuando me llamó Cristóbal para decirme lo de la universidad rural y me envió después lo que habían hecho y que había elaborado Carmen también. Es de lo más hermoso que he leído en mucho tiempo, lo digo en serio, porque es breve, claro y lúcido y apela a esa sabiduría que existe en las zonas rurales y que en Canarias se descalifica continuamente con el mago. Y no es así, hay mucha sabiduría. Lo que pasa es que el mago se baja porque ve que hay mucho poder que le maltrata. Y no se puede hablar de gobernanza y de estas historias. No maltraten. No nos pueden maltratar tanto, es que es así. Una cosa son las etiquetas y que no. Vayan ahí a la cumbre, hablen con la gente, escuchen a la gente. El otro día le contaba a Antonio, una vez que estuve por la cumbre, y fuimos mi mujer y yo a ver a Olga, una quesera, que nos pareció una mujer con una sabiduría impresionante, que hacía un queso de una calidad estupenda, y que si es como ocurre aquí en Tenerife, están maltratados y maltratadas sistemáticamente, y no puede ser. No podemos seguir hablando de gobernanza, tú lo has dicho de otra manera, Jorge, las contradicciones que tienes, estando donde estás, y luego ves que no puedes hacer lo que habría que hacer si te tomas en serio a las personas, o si el Cabildo se toma en serio a las personas, o si el gobierno de Canarias se toma en serio a las personas. Este es el tema clave. Y a partir de ahí, ¿cómo se conseguiría esto? ¿O cómo se podría conseguir? Respetando a las personas, tratando de escucharlas, aprender de ellos. Yo me emociono hablando con Antonio, con Cristóbal o con Olga, porque siento que aprendo, o con Chema, sé que aprendo. Con Juana, claro que sí, porque es una gozada, porque uno quiere aprender. ¿Qué es lo que pasa con la mayor parte de los gabinetes de participación? Que no, lo siento, pero yo creo que no hay interés en aprender. Y es que hay que darle la vuelta al tema, que somos nosotros los que tenemos mucho que aprender. Ahí lo dejo. Y gracias, Jorge, también mucho de haberte encontrado. Perfecto, Federico, genial.